Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital La Paz. Y en este episodio de Epic Media vamos a comentar los resultados del endpoint primario del estudio Roller Coaster EPIC 22, que fue presentado como Late Breaking Trial en el EuroPCR de este año. ¿Por qué hicimos este estudio? Como sabéis, la calcificación coronaria es uno de los principales enemigos de los cardiólogos intervencionistas porque dificulta realizar las angioplastas coronarias con seguridad y eficacia, incrementa el riesgo de complicaciones y dificulta la expansión adecuada de stent, que es el principal predictor de eventos adversos a corto y medio plazo. Tenemos diferentes técnicas de modificación de placa que nos ayudan a resolver estos casos, en mi opinión, todas ellas complementarias y que a veces incluso deben combinarse para conseguir los resultados adecuados. Estamos eligiendo esta técnica o técnicas en cada caso en función de las características de la lesión, el contexto clínico en el que viene el paciente, la experiencia del operador y los recursos disponibles. Sin embargo, existe una falta de evidencia en estudios comparativos aleatorizados de las diferentes técnicas de modificación de placa. Por eso, nosotros nos planteamos realizar un estudio que comparara tres técnicas avanzadas, como son la tracectomía rotacional, la hidrotrice y el láser, en el tratamiento de lesiones con calcificación moderada o severa. El estudio fue un estudio prospectivo iniciado por investigador, multicéntrico y aleatorizado, en el que participaron 8 centros de alto volumen españoles. El endpoint primario fue el porcentaje de expansión de stent medido por OCT por un core lab independiente en un análisis por intención de tratar y de no inferioridad, considerando como técnica de referencia la tracectomía rotacional y con un margen de no inferioridad del 7%. Calculamos 56 pacientes por brazo para conseguir nuestros objetivos. Este es el flowchart del estudio. La aleatorización se realizaba inmediatamente después de ver la calcificación al menos moderada en la angiografía y se recomendaba realizar 3 retiradas de OCT, 3 análisis de OCT. Uno antes de la modificación de placa, que era opcional, otro opcional inmediatamente después de la modificación de placa, y el último que era obligatorio, que era la retirada de OCT final tras la última optimización del stent implantado para evaluar la expansión del mismo. La dilatación con balones semicompliantes y no compliantes estaba permitida y establecimos un flujo de cómo realizar una segunda técnica en función de la razón de esta necesidad para asegurar un número similar de pacientes en cada uno de los 3 brazos. Como endpoints secundarios, establecimos el éxito del dispositivo, éxito angiográfico del procedimiento, éxito clínico, la necesidad de segunda técnica y el éxito del dispositivo en función del tipo de placa calcificada y los eventos adversos a un año que se valorarán y presentarán en posteriores congresos. Incluimos todas las lesiones de novo en vaso nativo o pases que tuvieran una estenosis significativa o funcionalmente relevante en vasos de 2,5 a 4 milímetros y con calcificación moderada o severa angiográfica. Se incluyeron todas las presentaciones clínicas, estable o síndrome coronario agudo, excluyendo las lesiones culpables de un STEMI y los pacientes en shock cardiogénico. Se incluyeron 171 pacientes, 57 en cada brazo, sin encontrar diferencias significativas en las características basales en los tres brazos. El 77% eran varones, con una edad media de 71 años, 49% de pacientes diabéticos, fracción de eyección normal. La presentación clínica más frecuente fue enfermedad coronaria estable, en un 64%. El resto fueron síndrome coronario agudo, el 4,7% de pacientes con STEMI eran lesiones no culpables del STEMI, la mayoría eran o no STEMI o angina inestable en el brazo de síndrome coronario agudo. Y tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a las características angiográficas en los 3 brazos. Para enseñaros la foto del estudio, el 71% de los casos se trató la descendente anterior, seguida de la coronaria derecha en un 20%. La calcificación angiográfica era severa medida por el Core Lab en el 82% de los casos, si bien cuando tuvimos el análisis de OCT antes del implante del stent, esta calcificación era severa en todos ellos, con un arco de calcio del 300 grados,
un grosor de 1,17, una longitud de 30,9 milímetros, 19 pacientes con nódulos de calcio y una localización del calcio tanto superficial como profunda en el 85% de los casos. 42% eran bifurcaciones con una rama lateral relevante y un 7,4% lesiones aortoostiales. En cuanto a las características del procedimiento, el 85% de los casos se realizaron por abordaje radial o cubital. Los settings de los tres dispositivos fueron acorde con las preferencias del operador, que eran todos los operadores expertos en las tres técnicas, y no hubo diferencias en las características relevantes relacionadas con el procedimiento en los tres brazos, en cuanto al porcentaje de casos realizados ad hoc o de forma diferida, la predilatación, el tamaño del stent, la posdilatación final, el tamaño de este balón, la duración del procedimiento o el volumen de contraste. Yendo a los resultados del estudio, es relevante esta diapositiva para intentar interpretar los resultados. No hubo diferencias en cuanto al éxito del dispositivo, con una necesidad de segunda técnica entre el 10 y el 14% en los tres brazos. Sí hubo una tendencia a que el motivo de esta segunda técnica, de necesidad de segunda técnica, fuera diferente en los tres brazos, y es lógico. En los pacientes inicialmente lateralizados a rota, el principal motivo de necesidad de una segunda técnica avanzada de modificación de placa era que las lesiones eran indilatables y, por ejemplo, en el brazo de litotricia el principal motivo es que las lesiones eran incruzables. Y, como digo, para interpretar el endpoint primario, que es por inyección de tratar, es muy relevante interpretar esta diapositiva. Por ejemplo, un paciente que inicialmente fuera lateralizado a tirotomía rotacional y que se necesitara acabar en litotricia porque la lesión era indilatable, el efecto final probablemente es combinado entre el rota y la litotricia, es un rotatripsi, y este efecto es adjudicado a la técnica inicial de la lateralización, es decir, al rota. Sin embargo, por ejemplo, un paciente que inicialmente fue lateralizado a litotricia y que por ser una lesión incruzable acabó siendo rota, el efecto final probablemente es aislado de la rotablación y este efecto es adjudicado a la primera técnica a la que se lateralizó por intención de tratar, que es la litotricia. No hubo diferencias significativas en los tres brazos en cuanto al éxito angiográfico del procedimiento o clínico y tampoco hubo diferencias en el porcentaje de complicaciones, probablemente porque fueron bajas en los tres brazos. Sí hubo una tendencia a un menor número de complicaciones graves en el brazo de litotricia, porque no hubo ninguna. Las 4 complicaciones graves fueron 4 perforaciones, 2 en el brazo del rota, 2 en el brazo del láser, todas ellas tratadas con éxito en la sala de hemodinámica. En ningún caso hubo muerte, disección limitante de flujo, cierre agudo del vaso o estentrombosis. Hubo un caso de cierre agudo de una rama lateral en una bifurcación en el brazo de litotricia, que se solucionó con una técnica de 2 stents sin problemas. Y en cuanto a las complicaciones durante el ingreso, más allá del procedimiento, solo hubo una complicación en el brazo de láser que no tuvo nada que ver con el procedimiento ni la técnica en sí. En cuanto a los hallazgos de OCT, probablemente el más relevante es que no hubo diferencias significativas en el MSA, Minimum Stent Area, en los tres brazos. Y la única diferencia relevante es que el porcentaje de casos en los que se halló más de una fractura de calcio en diferentes localizaciones fue más frecuente en el brazo de litotricia comparado con rota, y también una tendencia a que hubo más fracturas en el brazo de láser comparado con rota. En cuanto al endpoint primario, porcentaje de stent, de expansión de stent, perdón, por intención de tratar, la litotricia alcanzó el umbral de no inferioridad con respecto al rota. Sin embargo, el láser no alcanzó este umbral de no inferioridad porque la expansión de stent con rota era mejor, con todos los matices que hemos hablado de este 10-15% de crossover o de necesidad de segunda técnica. Por ello, para intentar interpretarlo, analizamos también esta misma comparación según la última técnica usada. La litotricia mantenía la no inferioridad con respecto al rota. Sin embargo, la diferencia a favor del rota que se observó en la intención de tratar comparado con láser se perdió. No encontramos diferencias en esta comparación. Y lo mismo ocurrió cuando solamente analizamos los 127 casos en los que no hubo necesidad de segunda técnica. En este caso, la litotricia mantenía la no inferioridad, los resultados de expansión eran muy similares a los del rota. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas entre el rota y el láser. Por tanto, para concluir, los mensajes finales son que este es el primer estudio aleatorizado que compara 3 técnicas avanzadas de modificación de placa en lesiones calcificadas. Hubo una necesidad significativa de segunda técnica en los 3 brazos, similar en los 3, pero por diferentes motivos.
El éxito del procedimiento fue similar, así como el MSA en los 3 brazos, y también fue similar en la tasa de complicaciones. No hubo diferencias significativas, aunque con una tendencia a menor número de perforaciones con litotricia. La litotricia alcanzó la no inferioridad en cuanto a expansión de stent comparado con rota en todos los análisis que se realizaron. Sin embargo, el láser no alcanzó esta no inferioridad comparado con rota en el análisis por intención de tratar, con todos los matices que hemos comentado, pero no hubo diferencias en esta comparación en el resto de análisis. Por tanto, en nuestra opinión, este estudio confirma la importancia de la selección del dispositivo en este tipo de procedimientos y la naturaleza complementaria de los mismos. Por tanto, probablemente vamos a seguir tomando las decisiones de qué técnica o técnicas usar, igual que hacíamos antes de este estudio, pero ahora con evidencia autorizada que apoye nuestras decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.